prediqué en la iglesia una palabra que fue de bendición y quiero compartirla para las personas que no pudieron asistir y los que no se congregan y no están en esta región. Entonces quiero ir a la escritura, al Evangelio de Juan capítulo 9, verso 1 al verso 12. Y dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que esto significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve al estanque, ve a lavarte en el estanque Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahí ocurrió un milagro en el camino. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy, en realidad yo soy. Le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Mira la respuesta del verso 11. Dice: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él, ese hombre? Y el ciego, que ahora ve, dijo: no lo sé. Esto es una palabra tremenda que a mí me causa preocupación. El hecho de que yo me beneficie de un milagro, de una sanidad o de cualquier otro beneficio en el Señor, a mi persona, y que yo lo único que pueda decir de Dios es aquel hombre que se llama Jesús. Quiero pensar que lo que ocurrió aquí es que la persona, cuando recibe el milagro, se separa del Señor. No sé si te ha tocado conocer a alguien o en tu misma persona que has estado en problemas o has estado enfermo y has estado pidiendo a Dios, has estado clamando, has estado sufriendo mucho, y en un de repente Dios hace algo en ti. Dios te cura, Dios te sana, Dios te fortalece, Dios te ayuda, y de repente tú dejas de insistir en la búsqueda, dejas de buscar a Dios de la manera en que lo buscabas cuando tenías ese problema. Y la pregunta es aquí: ¿por qué las aflicciones y los problemas nos acercan más a Dios, pero cuando se resuelven nos retiramos? Creo que aquí se manifestó el don de milagros, y pienso que cualquier manifestación del Espíritu Santo que no sea el arrepentimiento en el ser humano, cualquier obra que Dios haga en ti hará que te retires también de Él con el paso de los años. Yo conocí muchos hermanos en Cristo hace 16 años. Conocí varios que le servían, que predicaban, que cantaban, que estudiaron incluso el instituto bíblico. Otros fueron a predicar a otros estados, pero hoy no están predicando, hoy están retirados, hoy ya no están en el camino. Otros están muertos, unos quedaron mal de sus facultades mentales, otros están en centros de rehabilitación, otros están en prisiones, otros están pues haciendo su vida natural, normal, pero sin el Señor. Después de que el Señor les sanó de cáncer, después de que el Señor los sacó de las drogas, después de que el Señor les prestó nuevamente la confianza que no tenía su esposa sobre ellos, después de que perdonó sus pecados, después de que los levantó de una silla de ruedas, después de que les devolvió la vista, como en este caso este ciego, que cuando se acercan las personas y le preguntan sus vecinos, le dicen: ¿quién es? Y dice: aquel que se llama Jesús. Quiero entender que el hombre estaba agradecido, pero no sabía qué hacer, no sabía qué seguía después del milagro. Y lo vemos con una respuesta pues que no convence del todo. Si usted ha recibido de Dios sanidad,
o cualquier otro beneficio, la salvación, el perdón de sus pecados, y su vecino o alguien en la calle te pregunta, ¿quién te ha cambiado? ¿Por qué traes esa felicidad? ¿Dónde conseguiste ese nuevo brillo en tus ojos? No es correcto decir nada más aquel hombre que se llama Jesús. Creo que se queda corto. Creo que es un testimonio mediático. Creo que es una persona que no vive su agradecimiento como debería de vivirlo. Creo que es alguien desinformado de la Biblia y de la teología. Creo que es alguien que le apura más su bienestar que testificar lo que Jesús hizo en su vida. Y yo conozco muchos, espero que no sea tu caso, espero que tú seas agradecido. Y este último pasaje, sí me sorprende el hecho de que las personas no sepan qué responder cuando le preguntan, ¿a qué van a la iglesia? No sé. ¿Por qué tú ofrendas? No sé. Hasta la gente del mundo sale regañando a los cristianos porque ofrendan, porque diezman, porque se congregan, porque obedecen a su pastor. Sin embargo, hay otras religiones que hacen otras cosas bien diferentes y que en realidad no son bíblicas y están bien delante de las personas porque se defienden entre ellos mismos. Pero los cristianos no aprenden a defenderse entre ellos mismos. Tienen algo en común, que se atacan y se muerden unos a otros. Y la gente ve que están divididos, separados y no ven la bendición de Dios en el cristianismo. Así es que aquí yo veo un hombre confuso que representa una gran parte de la iglesia, que no sabe qué tiempo está viviendo, que no sabe si el COVID vino de Dios, si no vino de Dios, que no sabe si son los últimos tiempos, que no sabe si es salvo o no es salvo, que no sabe que Dios tiene más poder que un simple virus, que no sabe que si viviera en los tiempos de Moisés, él no fuera realmente ni siquiera el secretario de alguno de los hermanos de Israel, porque no tenían la capacidad de creerle a Dios como lo tenían antes. Hoy cualquier mala noticia los espanta, cualquier rumor en televisión los asusta, cualquier pandemia como en este que estamos atravesando. Hoy la gente habla más del virus, de ese coronavirus, habla más de ese virus que de Jesucristo. Han predicado tanto las mismas iglesias, los mismos hermanos en Cristo, entre comillas, los mismos hermanos, han hablado tanto del virus que se les olvidó que Jesús es el Rey y el centro de nuestra vida y de nuestra atención, y que Él puede guardarte si nosotros respetamos también las leyes terrenales. Pero déjale hablar del virus y empieza a hablar de Jesús. Déjale hablar del mal y empieza a hablar de un bien. Déjale hablar tanto de las noticias seculares y empieza a hablarles noticias espirituales. Empieza a hablar palabra de Dios, empieza a hablar Biblia, empieza a hablar sanidad, empieza a hablar salvación, empieza a hablar restauración. Deja de repetir como un loro lo que el mundo dice que te va a venir y empieza a repetirle al mundo lo que Dios ya había dicho que ahí iba a venir, y demuéstrales que no tenemos temor, que estamos seguros en Dios y que el que Dios quiera perecerá y el que Dios quiera vivirá. No hay por qué caer en pánico. Si no sabías, eres una parte de la iglesia que representa a este hombre que no sabe que Jesús puede guardar, que Jesús puede proteger, que Jesús puede sanar aun si estás enfermo, y que si nos tocó partir con el Señor por este virus, pues con el Señor nos iremos, pero nos iremos con fe, con felicidad, con paz en nuestro corazón, ¿no? Y no siendo un cobarde y un miedoso, dejando de predicar la palabra de Dios. No digo con rebelión contra algunas reglas que ponen las autoridades, pero digo que la gente habla demasiado ya. Yo estoy harto de eso, habla demasiado del virus y nunca los he oído hablar así de su Dios. Nunca los he escuchado hablar así con tanto fervor de Jesús. Nunca se han cuidado así de pecar. Nunca se han cuidado así de fallarle al Señor, pero sí de un virus mortal, ¿cierto? Pero el fallarle al Señor y no vivir en obediencia es doblemente mortal, porque muere el cuerpo y morirá el alma por la eternidad. Así que saca tus cuentas y cuídate mucho. Volvamos a la escritura. Dice la escritura en el verso 1, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Creo que
el Señor pasa por mi vida cuando me hablan del Evangelio a través de este video, cuando lees la Biblia en tu casa, cuando oras en la iglesia, cuando vas a tu trabajo, que le cantas alabanzas. Ahí el Señor está pasando por ti, está pasando por tu congregación, está pasando por tu trabajo, está pasando. Y el hecho de que yo mencione la palabra pasar es que el Señor hace un traslado de su gloria a tu vida. Mira qué maravilloso es eso. Porque hay circunstancias en nosotros, como la enfermedad de este ciego, que si Jesús no llega, no van a cambiar, serán permanentes. Y será un daño continuo sobre nuestras vidas, como lo es el pecado. Si Jesús no llega, no hay nadie quien te pueda salvar, no hay nadie quien te pueda rescatar y darte una nueva vida y una nueva esperanza. Entonces, es bonito cuando el Señor pasa por mi casa o pasa por mi congregación. Aprovecha el momento en que el Señor pasa, porque cuando Él pasa, todo se transforma, todo es diferente, todo cambia. Se va la tristeza, viene el gozo, se va la esclavitud, viene la libertad, se va el temor y viene la seguridad. Por eso Él pasó por las tinieblas de este hombre, pasó por las tinieblas espirituales y pasó por las tinieblas físicas que había en sus ojos. Él no conocía la luz de esta vida que es Jesús. Él no conocía la luz también de esta tierra, de este planeta hermoso que el Señor nos regaló para que sea nuestro hogar momentáneo. Él no conocía el esplendor del sol, lo lindo de las estrellas, la luna, toda la creación, los árboles, los pajaritos, las bestias, los animales. No conocía eso, no conocía ni el rostro de su Padre. Lo podría haber tocado, pero no lo conocía. No apreciaba los colores, no había nada en él, solo tinieblas. ¿Cómo no ser agradecido con el Señor cuando en mi vida había tinieblas, oscuridad, marginación, desobediencia, una vida sin sentido? Y cuando llega Jesús y pasa por mi vida, pasa y me transforma, me saca de la condenación, me saca de la idolatría, me saca de la perdición, me saca del hoyo de la desesperación, me saca de la tristeza, me saca de la depresión. ¿Cómo no ser agradecido con Dios? Si Dios no hubiese llegado al menos a mi vida sería un completo desorden, un desastre. No tendría sentido y creo que a ese ritmo que yo llevaba ya hubiese muerto. Por eso es bueno reconocer cuando algo pasa en ti, aquí en tu interior, y es que la presencia de Dios te está visitando. Gloria al nombre de Jesús. Cuando pasó Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Es otra segunda palabra importante. El Señor ve lo que hay alrededor de cada uno de nosotros. El Señor también ve no nada más lo que hay alrededor. El Señor Jesús ve lo que hay en tu interior, en tu corazón. Yo puedo decir una cosa, pero el Señor sabe que es otra. Yo puedo decir que soy un siervo de Dios, pero el Señor puede decir que no. Yo puedo decir que soy un hombre de fe y el Señor puede decir que es un hombre cobarde. Yo puedo decir que soy esto, pero el Señor dice que es todo lo contrario. A Dios nadie le puede engañar. Porque ¿sabe una cosa, hermano? Por sus frutos se conocerá. No se puede recoger del árbol malo frutos buenos. No puedes recoger de un árbol bueno frutos malos. Entonces, Dios conoce el corazón del hombre y conoce la necesidad. Si cuando Jesús pasa por nuestras vidas, Él puede detenerse. Como cuando un amigo mío pasa por donde yo vivo y le digo: hola amigo, ¿cómo estás? Ven hermano, acércate, te invito a que te sientes a platicar conmigo. Ven, vamos a hablar de las cosas del Señor. Así yo puedo retener de una manera simbólica, ilustrando que el Señor se detiene conmigo cuando ve en mi corazón fe. Cuando ve que soy un hombre de oración, Él se detiene ahí a oír mi oración. Cuando ve que yo le creo, ahí en esa lucha que estoy pasando, ahí en ese momento complicado, donde no tienes fuerza, donde nadie está contigo, ahí se detiene el Señor para ayudarte, para darte fortaleza, porque sabe que eres un hombre, una mujer de fe. El Señor se detiene cuando hay obediencia. El Señor se detiene cuando hay entendimiento. El Señor se detiene y se queda donde hay honra, donde le respetan, donde lo adoran y donde sus autoridades, que son sus ministros, son respetados. El Señor no está donde hay un desorden, donde no hay honra, donde hay deshonra, donde hay desobediencia, donde hay división. Ahí no se encuentra el Señor. Ahí se encontrará cualquier cosa, menos el Señor. El Señor pasa de largo.
y el Señor se queda donde a Él se le obedece, conforme a lo que está escrito, no a lo que un grupo cree, no a lo que yo pudiera enseñar en la carne, sino a lo que el Espíritu dice en la palabra. Entonces el Señor ve tu proceder, ve si eres una persona conflictiva, ve si el problema está en el pastor o está en ti, ve si la iglesia es la mala o tú eres el que dice que es así la iglesia. El Señor ve tus intenciones, el Señor ve tus pensamientos, el Señor te evaluará y te dará tu recompensa, sea buena o sea mala. Con Dios no se puede jugar, a Dios se le respeta, se le reconoce y se le adora. Entonces Él vio un hombre, y este es un sentido relativo, porque realmente en el capítulo 5 de este mismo Evangelio de Juan vemos que en el estanque de Betesda había cientos y cientos o miles y miles de enfermos ciegos, había sordos, había paralíticos. Entonces aquí dice la Escritura que vio uno. Es un sentido relativo y el absoluto. ¿Por qué? Porque había más, pero Él se fijó solo en uno. Y puede haber muchas personas, puede haber muchos seguidores de Jesús o gente que se diga seguir a Jesús, pero el Señor se detendrá en esos número uno que le dan a Él el primer lugar y que son de todo corazón convertidos al cristianismo. Por eso Él se detiene no solamente cuando hay fe, no solamente cuando hay oración, se detiene por compasión. Se detiene cuando ve tu condición, cuando ve tu impotencia, cuando ve que el problema te rebasó. Allí se detiene. Este hombre estaba ciego de nacimiento y sus discípulos le hicieron una pregunta muy incómoda, yo creo que un tanto carnal, un poco de muy mal gusto. Es algo que no les importaba, es algo que no les competía. Y andando, caminando con Jesús, ven a este hombre y Jesús también lo ve, como ya lo expliqué, y se detiene por compasión. Pero los discípulos, a pesar de que son gente que vivía con Jesús, que comía con Jesús, que escuchaba la palabra directa de Jesús, que eran confrontados por Jesús, por el mismo Señor Jesucristo, aún así, el mejor teólogo, el mejor pastor, el mejor predicador, su entendimiento estaba embotado y su visión del reino nublada. Ellos ven la necesidad y lo único que hacen es criticar, es juzgar, es marginar, condenar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros hacemos algo para Dios y la gente no le agrada, nos critica, nos censura, nos maldice, nos juzga, dice falso testimonio, con tal de que sean vistos ellos? A ellos les gusta que les digan rabí, rabí. Les gustan los primeros asientos en las iglesias, les gustan los primeros lugares, quieren que la gente los vea ser protagonistas, ganar el momento, ser alabados por los hombres, aunque sean desconocidos por Dios. Les gusta ser alabados y ser secundados por los hombres, aunque no sean respaldados por Dios. Por eso aquí la confusión está en todo el mundo, como hoy mismo por este virus. La gente no sabe si Dios lo permitió o no lo permitió, y hay contiendas, si es maligno, si es profético, si no es profético, si ya viene Jesús o no viene Jesús. Yo te voy a decir algo. Mateo 24 dice que solamente son principios de dolor. No te espantes, cristiano. No tienes por qué tener miedo. No tienes. Si tú estás seguro en Jesús, no tienes por qué alarmarte, no tienes por qué crear pánico, ni vivir todo azorado o paniqueado pensando que ese virus te va a destruir o que va a destruir tu casa. Dios prometió estar contigo si tú eres fiel a su palabra. ¿Por qué tener miedo? Sin embargo, aquí la gente también distorsionaba la visión que él tenía. Jesús vio a una persona ciega y tuvo compasión y se detuvo a ayudarlo, pero sus discípulos le interrumpen la plática y el acercamiento que tiene con la gente que está en necesidad. Y hay muchos como los fariseos que ni entran al reino de Dios y no dejan entrar y estorban a los que quieren entrar. Ya les tocará su momento de ser evaluados, juzgados por la palabra de Dios el día del juicio, por estorbar a la obra del Espíritu Santo, por estar haciendo lo contrario a lo que Dios les mandó.
Aquí la escritura dice que los discípulos le dijeron: Señor, mira a este hombre pecador. Lo estaban señalando, lo estaban condenando, como te señalan a ti, como te condenan a ti en ocasiones por servirle a Dios. Llegarán los días a que la gente le dirá a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos viendo en los musulmanes, una religión que adora supuestamente a Dios, que están asesinando a personas en el nombre de Dios. Hoy mismo hay gente que hace cosas perversas contra su propio hermano en el nombre de Dios, diciendo que Dios le dijo, que Dios le habló, y empiezan a avergonzarlo, a chismear de ellos, a hablar mal de ellos. Están equivocados. No tienen el amor de Dios, tienen el lenguaje del cristianismo, pero no tienen el amor ni el temor del Señor. Están perdidos en sus mismos pensamientos, están reprobados. Aquí estos discípulos no estaban exentos. Ellos ese día reprobaron la lección, porque condenaron al inocente. Jesús dijo: no pecó este ni sus padres, ninguno. O sea, lo que ustedes están diciendo es incorrecto. Aunque la Biblia tiempo atrás en el Antiguo Testamento afirmaba que venían males o había pecados en los hombres y les venían enfermedades, en esta ocasión no era así. Jesús mismo, el Hijo de Dios, dice que este hombre es inocente y no pecó, sino está en él solo el pecado original. Pero lo que está en este hombre ha venido para que las obras de Dios, para que los milagros puedan ser hechos. Si no hubiese enfermos, ¿para qué el don de sanidad? Si no hubiese ciegos, ¿para qué el don de los milagros? Si no hubiese personas con pecado, ¿para qué el arrepentimiento? Jesús dijo: hay hombres que están así no porque sean perversos o malos, demasiado malos, no, son así o están en esa condición para que la gloria de Dios se pueda manifestar y los incrédulos vean que el poder de Dios todavía es real, todavía se mueve, todavía restaura, todavía sana, todavía le devuelve al ciego la vista. Así es que no pecó este ni sus padres, sino que esto ocurre para que yo pueda orar por él. ¿Cuánto da gloria a Dios? Si hay una necesidad en tu vida y ya oraste, y te cansaste de orar y volviste a orar y volviste a estar cansado, deja que Dios trate contigo, deja esa enfermedad ahí y pídele a tu pastor que ore por ti, porque a lo mejor es para la gloria de Dios esa enfermedad. Y aquí viene el discernimiento, no hay que equivocarnos. Hay enfermedades que realmente son por descuidos personales en nuestra alimentación, otras son por la edad, otras son porque la causan los demonios, y otras son para que la gloria de Dios se manifieste sobre sus hijos y sobre los que no son sus hijos, pero que serán sus hijos. Y otro grupo que no son sus hijos, no serán sus hijos, pero que serán sanados. Yo no sé en cuál grupo te gustaría estar a ti. Hay una persona que dijo: yo preferiría estar enfermo, pero en el cielo, que sano en el infierno. Gloria al nombre poderoso de Jesús. No es que pecó este ni sus padres. No hagamos juicios terrenales, no hagamos juicios carnales, no hablemos a la ligera, no hablemos desinformados. Mejor oremos y preguntemos a Dios para que Dios nos diga y nos ponga en nuestro corazón. Y el pastor, que es quien Dios puso ahí, que está preparado para enseñar, para evaluar, él te dé a ti el consejo más sabio que haya en tus alrededores de tus hermanos. Dale lugar a tu congregación y dale lugar a tu pastor. Gloria a Jesús. Entonces el Señor les continúa respondiendo y dice: entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy el mundo. Vendrá la hora en que nadie podrá trabajar. Él se refería a los milagros, él se refería a la salvación, él se refería a las sanidades. Él dijo: hoy es de día y yo puedo estar trabajando, yo puedo operar en milagros. Entonces lo que Jesús está diciendo es que habrá momentos en que habrá tiempo en que las oportunidades se presentarán una sola vez en tu vida. Y si tú las sabes tomar, serás bendecido, serán abiertos tus ojos y tú podrás recobrar la vista como este ciego que está aquí. Pero en ocasiones la gente dice: yo voy otro día.
Yo voy otro día y los acompaño al templo. Yo voy otro día y oro con ustedes. Otro día acepto a Jesús. Otro día oran por mí. Pero la Escritura dice que no sabemos si el día de mañana entonces apareceremos para tener esa oportunidad. Hoy es el momento. Hoy es el día que el Señor hizo para tu sanidad, para tu salvación. Así es que allí donde estás, recibe el milagro de Dios. Recibe la sanidad del Señor. Recibe el favor de Jesús. Recibe el gozo que la presencia de Dios te satisfaga, que Dios te llene, que Dios te sacie, que el Señor toque tu corazón a través de este video y te llene del poder y del amor del Espíritu Santo. El Señor dice, yo estoy aquí. Y hoy yo te digo, Dios está ahí. Si tú eres fiel, si obedeces, porque Dios no va a estar con todas las personas. Muchos queremos manejar la Escritura a nuestra conveniencia y decimos, Dios está con nosotros, pero en ocasiones Él se retira, porque nuestras acciones hacen que Él se retire. Le estamos diciendo, no nos interesas, no queremos estar contigo. Si yo respeto a Dios, Dios tendrá una atención conmigo. Si yo ofendo y ofendo, la Escritura dice que reincidir, la paga del pecado es la muerte en el Espíritu. Por eso hay mucha gente que está viva, pero está muerta en el Espíritu. Y hay unos que están muertos, pero viven en el Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Recibe esta palabra si la puedes recibir en tu entendimiento. Entonces, el Señor dice que hay una noche donde no se puede trabajar. Habrá momentos difíciles, duros, donde las tinieblas estarán como en un valle de sombra de muerte. Así difícil, donde apenas podremos caminar. Pero el Señor dice que para eso se hizo el día, para hacer la obra de Dios, para predicar la palabra. Y el día representa y simboliza la presencia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el tiempo que tenemos de predicar. Vendrá la noche cuando el Espíritu Santo será quitado. Entonces de ahí nadie podrá orar, nadie podrá sanar a nadie, nadie podrá hacer nada porque el Espíritu ya no estará aquí. Entonces empezará, después del arrebatamiento, la gran tribulación, que no nos tocará a nosotros porque estamos en Cristo. Y los que estamos en Cristo, pues volaremos con el Señor. Y habla de, mientras estoy aquí, Él habla de su persona, pero aún yéndose en la ascensión, prometió regresar en el rapto, pero dejó al Espíritu Santo para que esté el Señor a través del Espíritu en cada uno de nosotros, los creyentes. Por eso, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Si el Señor es luz y tú tienes al Señor en tu corazón, tú también eres luz. Tus ojos reflejarán la luz de Jesús. Dale esa luz a quien esté en tinieblas. Las tinieblas pueden estar en muchas personas que amamos, aunque sean personas buenas. No necesariamente tienen que ser personas perversas, personas malas. La gente en ocasiones pasa circunstancias bien complicadas y es necesario un poquito de luz divina, un poco de la gracia de Dios, un abrazo de un verdadero hijo del Señor y que tenga su fe puesta en Cristo para que le ayude con una oración. Voy a terminar este pasaje que estoy predicando. El Señor utiliza en el verso 6 un método muy extraño. Él dice que escupe literalmente. Escupe es algo que a mí no termino de entender, pero wow, son sus métodos y Él sabe lo que hace siempre y por qué lo hace. Él escupe en tierra, hace lodo, le unta en los ojos, y le da una palabra a este ciego. Y le dice, ve al estanque Siloé, ve y lávate. Fíjese bien lo que hizo. El ciego bien pudo haberse decepcionado, pudo haber dicho, yo he escuchado que tú solamente das la palabra y los ciegos recobran la vista. O pudo haber pensado, yo he escuchado testimonios de otros ciegos que dicen que pusiste las manos y que quedaron y a mí me están mandando que no puedo ver, que yo camine y vaya a un estanque a lavarme los ojos. No entiendo ese método, no me lo han platicado, no lo he escuchado, pero el ciego no replicó, no opuso resistencia a la palabra, y es lo que yo quiero enseñarte. No te resistas a la palabra. La palabra es bien sencilla, es simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Punto, es simple, créelo, recíbelo. Y a él le dijeron, ¿sabes qué? Quizá este ciego intentó por muchos métodos, muchos médicos
por tratamientos diferentes y nunca resultó. Y resulta que cuando se encuentra con el Señor Jesús, esperaba una oración súper espiritual y el Señor hace lodo con su saliva, se lo unta y dice él: oye, esto no parece muy espiritual, no me parece muy bíblico, solamente ve y lávate. Si él no obedece, se queda ciego. Y hay órdenes que así te dará el Señor, órdenes tan sencillas como cuando le dijo a Moisés, cuando iba a salir de la Pascua, que le dice que pintara con sangre en los dinteles de los postes de la casa y las puertas, y que en la medianoche pasaría la última plaga, la muerte de los primogénitos, pero donde estaba la sangre pintada como una señal del pacto, ahí el ángel de la muerte pasaría. Por eso es la palabra Pascua, pasar de alto, saltar, perdonar la vida. Y el Señor le dice a Moisés: vendrá una mortandad en todo el país. Y Moisés dice: wow, ¿cómo me salvo? Solamente sacrifica un cordero y le da las instrucciones, y la sangre colócala en las puertas, en las entradas, y guarda toda tu casa adentro y en los postes. Ya. Y Moisés pudo haber dicho: wow, qué simple, no creo que esto pase así, que yo me salve. Lo mismo pasó con el ciego. Lo que pasó con Moisés: Moisés obedeció y el ángel respetó la palabra de Dios, y no solamente la palabra, respetó la obediencia del siervo Moisés y saltó por las casas de todo Israel y a ninguno tocó, cuando en Egipto todos estaban llorando por la pérdida de un primogénito. Por eso aquí, en este milagro, me enseña la obediencia de mi persona a la palabra y al mandato del Señor. Ve a Siloé. Si Dios te dice: vea con tu pastor que ore por ti, ve para que el pastor ore por ti. Si Dios te dice: ve a la iglesia para que ahí adores mi nombre, vaya a la iglesia a adorar. No ponga resistencia, no diga: yo oro en mi casa, yo leo en mi casa, Dios está en todos lados. No pongas resistencia, sujétate a lo que está escrito, no tergiverses la palabra, no añadas, no quites. Vive la palabra, obedece la palabra, que la palabra te maneje a ti y no manejes tú a la palabra. Tú no eres Dios, tú eres un mortal como yo, que necesitamos del favor y de la misericordia del Señor. Un ciego nos presentó un ejemplo. Fue aún a tientas, chocando aquí, tocando allá. A tientas llegó al agua, que es el agua de vida, la presencia de Dios. Se lavó, que la sangre de Jesús es la que nos lava de todo pecado y nos limpia, y se untó en la cara, y así él recobró la vista y empezó a ver. Y la gente se sorprendió, se maravillaba de que esto le ocurriera. De hecho, en los últimos versos, cuando vieron que estaba sano, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, otros decían: a él se parece. Él dijo: yo soy. Mira qué casualidad, cuando uno está pobre, cuando está enfermo, todo el mundo nos ve y nos conoce, pero cuando estamos prosperados y cuando estamos ya sanados, nadie nos conoce, ni nuestros vecinos nos conocen. Suele pasar en el evangelio también, suele pasar que Dios te bendice y la gente no te quiere saludar, no te quiere reconocer como un siervo de Dios, no te quiere conocer como un predicador, como alguien que porta la palabra de Dios. Dijo: pero este no estaba mendigando, estaba tiempo pasado. Ya deja el pasado atrás, el pasado es pasado. Si fuiste lo que fuiste, ya déjalo atrás, ya pasó eso, ya terminó. Ahora eres un siervo, ahora eres una sierva, eres un predicador, eres un pastor, eres una oveja del Señor. Toma tu lugar y respeta a los demás. Y dice que él dijo: yo soy. No se confundan, porque todos nosotros sabemos a ciencia cierta que cuando Dios nos toca, nos transforma. Nuestra mente es diferente, nuestro corazón es nuestras palabras, nuestro corazón es distinto. Pensamos, sentimos y queremos diferente. Amamos a Dios y lo seguimos cuando antes no lo seguíamos, no lo amábamos y ni lo queríamos. Hoy somos transformados, somos cambiados por la presencia y la persona de Jesús. Y Él se defiende y dice: yo soy. No se confundan. Tú tienes que decirle a la gente: a mí no me sanó el pastor, no me sanaron los hermanos, ni una religión. A mí me sanó y me salvó Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Recíbelo como tu Señor. Gloria a Dios. Entonces ya termino así. El hombre responde y dice que yo soy. Entonces le pregunta: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y ella les explica que fue untado con lodo por la saliva del Señor y que el Señor lo mandó a lavarse al estanque.
se lavó y veo. Y le preguntan algo, ¿dónde está él? La gente quiere saber dónde se encuentra ese señor y dice, no lo sé. Y esa respuesta es con el verso que yo empecé, fueron las palabras, las primeras palabras que inicié para empezar a hablar acerca del milagro del ciego. No es posible, no es posible padecer toda una vida o sufrir mucho a causa de una enfermedad incurable como la ceguera o como el cáncer, como la diabetes, como la leucemia, como en este caso ese famoso virus, y que Dios te sane, o que te sane también del virus del pecado, que ese virus nadie le hace caso, aunque es más mortal que el coronavirus, pero nadie lo toma en cuenta. Y que tú vivas una vida malagradecido, allá recholado en tu casa, haciendo las cosas que todo mundo hace sin darle la gloria y la honra a Dios. Esta persona, gracias a Dios que tuvo una segunda oportunidad, más adelante lo vio el Señor y lo encontró, y entonces él defendió la palabra, él defendió el testimonio, él defendió a la persona de Jesús, y Jesús lo pudo aceptar como hijo, porque antes nada más había hecho un milagro en él. Entonces, el milagro es importante, pero nunca será más importante que la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Lo más importante de lo que Dios ha hecho en mí es el perdón de mis pecados, porque sin el perdón de los pecados yo puedo estar sanado, pero puedo estar perdido. Así es que, hermano, cuida mucho lo que Dios ha hecho en ti. Si tú no estás ciego en lo físico y tienes ceguera espiritual, pídele a Dios que corrija tu mente. No juzgues a los pastores, no juzgues a los evangelistas, no juzgues a quien está sirviendo a Dios, porque tú no sabes lo que Dios tiene para ti en un futuro. A lo mejor tú vas a necesitar de ellos. Entonces, y si no necesitas de ellos, pues qué bueno, ¿verdad? Es mejor que vivamos en humildad y que nos respetemos los unos a los otros. Hoy está de moda en las iglesias que todas las personas se quieren comparar con el pastor y quieren ser igual que él, pero no quieren pagar el mismo precio, ni siquiera quieren dejar su trabajo para ir a estudiar. Entonces yo creo que no es justo y no es correcto querer competir con el siervo de Dios, porque a quien puso Dios en la iglesia es a él, al que está acá de este lado, y no al que está de aquel lado. Así es que si tú estuvieras de este lado, entonces el que estuviera predicando serías tú y yo escuchando. Pero que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que Dios deje en tu corazón mansedumbre, paz, templanza, y aprende a obedecer, porque los milagros vienen con la obediencia a la palabra. Ve al Siloé. Hermano, vaya y congréguese. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Nos vemos en un próximo video.